Una vez más, junto a ustedes, para estudiar juntos el libro de Apocalipsis. Ya hemos estudiado en este canal los primeros 18 capítulos del libro de Apocalipsis. Así que nos quedan todavía 4 capítulos, 19, 20, 21 y 22. Estos 4 capítulos vamos a estudiarlos como cada capítulo que hemos estudiado, versículo por versículo. Así que la invitación es a que juntos podamos explorar este capítulo 19 que tiene enseñanzas tan profundas y significativas. Vimos en el capítulo anterior la condenación de la gran ramera, Babilonia, con todo lo que representa Babilonia, como hemos explicado, que Babilonia en el libro de Apocalipsis hace una alusión a una confederación de iglesias que se unen contra el Cordero, juntamente con el apoyo de las 10 naciones poderosas del planeta que le van a dar su apoyo irrestricto a este poder. Y cómo va a ser juzgada Babilonia, lo estudiamos en el capítulo 18. Ahora, en el capítulo 19, entonces vamos a estudiar el regocijo que hay con la caída de Babilonia. Vimos el castigo que viene. Ahora, una vez se ve que Dios está siendo justo, ahora nos presenta el capítulo 19 dos aspectos. El capítulo lo podemos dividir en dos partes. De los versículos 1 hasta el 10, estamos viendo el regocijo en el cielo, el regocijo por la justicia de Dios sobre Babilonia. Y una invitación a los salvados a participar de la cena de las bodas del Cordero. Pero los siguientes versículos, del 11 en adelante, nos habla de otra cena. La cena del Cordero es la celebración de la victoria en la vida de los salvados. Pero hay una cena que se llama en Apocalipsis 19, que vamos a ver del verso 11 en adelante, se llama la cena de las aves. ¿Quiénes van a participar de la cena de las aves? Bueno, se está invitando a las aves a comer carne de príncipes, poderosos, reyes, que representa la cena de las aves, el castigo justo de Dios para todos aquellos que han rechazado su ofrecimiento de gracia y han aceptado la marca de la bestia. Así que vemos en el capítulo 19 estos dos aspectos y de inmediato vamos a adentrarnos en los detalles de este fascinante capítulo, el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Comencemos. Hemos titulado este capítulo La cena de las bodas del Cordero y la cena de las aves. Vamos a ver cómo Apocalipsis 19 describe ambas cenas y quiénes participan de una y de otra. El versículo 1, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Recuerdan que lo que estamos viendo en el capítulo 19 es donde se quedó el capítulo 18, el juicio contra Babilonia. Ahora en el capítulo 19, entonces hay alegría, hay una gran multitud en el cielo que dicen aleluya, salvación, honra, gloria al Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Ese gozo, esa alegría, ese entusiasmo que estamos viendo en el capítulo 19 es por lo que ha pasado en el capítulo 18, la condenación contra Babilonia. En el capítulo 18, verso 20, se hizo un llamado a regocijarse por la destrucción de la Babilonia del tiempo del fin. Dice Apocalipsis 18, 20, que ya vimos, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Ya desde el mismo capítulo anterior, se está mandando a que se alegren porque Dios ha hecho justicia. Es lo que estamos viendo ahora en el capítulo 19. Sigue diciendo el versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues
ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Por qué hay alegría? ¿Por qué hay gozo en el cielo? ¿Por qué se llama que los profetas, apóstoles se regocijen? Porque Dios ha hecho justicia. Me encanta cómo comienza el versículo 2, porque está diciendo, sus juicios son verdaderos y justos. Y eso es importantísimo destacarlo. A veces no entendemos el fin desde el principio. Los seres humanos tenemos muchas limitaciones para comprender las cosas que suceden en el mundo. Pero aquí, en el fin de la historia de la existencia de la humanidad, vamos a ver que lo que ha pasado con cada persona en esta tierra ha sido justo y verdadero. Lo que Dios ha hecho, el juicio que Dios ha hecho, ha sido justo y verdadero. Por eso, el llamado que hacen es, sus juicios son verdaderos y justos. Todos los salvados van a reconocer, como está reconociendo aquí el trono celestial, que los juicios de Dios son verdaderos y son justos. No tengamos la menor duda de que Dios es justo. Y si el pecado se ha extendido por más de 6,000 años en la historia de este mundo, es por la gran misericordia de Dios, extendiendo al máximo su bondad, su misericordia, su amor, para tratar de rescatar a todo aquel que en él crea. Pero finalmente, a los que prefieren seguir en el camino de la desobediencia, Dios tendrá que dejar que reciban el pago conforme a lo que merecen. Así que en este verso 2 se destaca primero que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Número 2, que Dios ha juzgado a la gran ramera, a esa que se destaca en el capítulo 17, sentada sobre una bestia. Ya explicamos eso en ese capítulo. Entonces aquí está hablando de esa iglesia madre que se unen las hijas con ella para dominar el mundo. Y dice el texto, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Así que la justicia de Dios se destaca en el versículo 2, juzgando a la gran ramera. Así que esa es la primera parte del regocijo que se puede ver en el capítulo 19. Se cumple lo que estaba dicho en el capítulo anterior. La principal razón del regocijo de los coros celestiales es el castigo a Babilonia y que Dios ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. El texto implica una acción legal. O sea, Dios ha juzgado a Babilonia al vengar la sangre de sus siervos, y eso es justicia. Derramaron sangre, sí, murieron cerca de 50 millones de personas durante la Edad Media. Así que se derramó muchísima sangre y siguen muriendo personas hoy. Todavía hay persecución en el mundo. Vaya a internet y busque persecución al cristianismo en el mundo y usted se va a sorprender de la cantidad de lugares que hay persecución, comenzando con China, los países donde el islamismo comanda. Hay persecución hasta de muerte por cambiarse de religión. Siguen las persecuciones, no se han terminado. Millones de cristianos han muerto por su fe. Entonces llega el momento en que Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer juicio a todos aquellos que han estado en contra de la salvación, en contra del plan de Dios para salvar a la humanidad. Así que allí nos está presentando este versículo 2, las razones del regocijo que debe haber en el mundo. Pasamos al versículo 3. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Así que hay alegría, hay gozo, aquí está el aleluya al Señor por lo que está haciendo como justicia. Pero esta expresión que aparece en el versículo 3 ha sido motivo de mucha mala interpretación. El humo sube por los siglos de los siglos. La expresión por los siglos de los siglos, muchas personas la han interpretado como que significa que nunca va a terminar, que va a durar por siempre y para siempre jamás.
pero es esa la forma como Apocalipsis y la Biblia en otros lugares utilizan la expresión. Cada vez que encontramos un pasaje, un texto, una expresión en las Escrituras, si usted quiere investigar con seriedad el texto de la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, entonces tiene que buscar cómo se utiliza esa misma expresión en otros lugares en la misma Biblia. Y entonces usted podrá entender qué uso se le está dando a una expresión similar en el libro de Apocalipsis. Una comparación de los versículos en el Antiguo y el Nuevo Testamento revela que las palabras para siempre se utilizan 57 veces en la Biblia, en referencia a algo que ya ha terminado. En otras palabras, la expresión para siempre no siempre significa sin fin. O sea, 57 veces se utiliza para algo que ya ha terminado. Entonces, si ese es el uso, no podemos venir y cuando veamos una expresión que diga para siempre o por los siglos de los siglos, eso es que nunca se va a acabar. No es así como se utiliza en la Biblia. Vamos a poner algunos ejemplos para que podamos tener luz de cómo la Biblia utiliza estas expresiones. Éxodo 21, 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Será su siervo para siempre. Está hablando de el esclavo. Recuerden que en el tiempo que se escribe la Biblia había esclavitud. Entonces estamos viendo aquí una norma que se había establecido cuando un esclavo, al terminar su periodo de esclavitud, decide, no, yo no quiero irme a mi casa, yo no quiero irme a otro lugar, yo me siento bien con mi amo, yo ya tengo una relación de familia aquí, así que yo prefiero quedarme con él aunque ya no tenga un compromiso. Entonces, ¿qué hacía? Le hacían un hoyo en la oreja y ya había una evidencia tangible de que esa persona va a ser siervo de ese amo para siempre. Pero esa expresión para siempre, ¿qué significa en ese contexto? Mientras tenga vida. Para siempre, en Éxodo 21:6, es mientras tenga vida, porque tan pronto murió el esclavo, ya no va a ser más su siervo. Entonces, o tan pronto murió el amo, ya no va a ser más su siervo. Así que la expresión para siempre en este contexto es mientras tenga vida. Así lo está presentando el texto. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Fíjense cómo se utiliza la expresión para siempre en Deuteronomio 23:3. ¿Y cómo la podemos ver? Está diciendo, los amonitas y moabitas no van a entrar en la congregación de Jehová. No van a entrar. Las razones, ustedes saben lo que pasó con estas naciones y la oposición que hicieron para que Israel pasara por su territorio cuando estaban camino a Canaán. Así que ahora se dictaminó una norma de que ellos no entren durante 10 generaciones, pero la segunda parte del verso dice, no entrarán para siempre, pero ese para siempre está supeditado a lo que dijo arriba. ¿Qué fue lo que dijo arriba? Hasta la 10ª generación. O sea que para siempre, en el contexto del versículo 3 de Deuteronomio 23, es 10 generaciones, que eran 500 años. Bueno, hay dos opciones. Una generación se calcula como 50 años y otras veces en la Biblia se calcula como 100 años. Así que usted puede decir, bueno, entre 500 y 1000 años era el tiempo en que debían estar fuera de la congregación de Jehová los amonitas y los moabitas. Pero utiliza la expresión para siempre. Pero ese para siempre no es eternamente. Ese para siempre está supeditado ¿a qué? A que puedan ser parte de la congregación de Jehová después de 10 generaciones. Vamos a poner otro ejemplo, porque estos ejemplos nos ayudan, nos dan luz para que podamos entenderlo. No voy a entrar en todos los detalles de explicar esto porque eso va a ser fruto de otro estudio,
más adelante. Y ya tenemos un estudio aquí donde explicamos algunos de esos versículos, que los invito a ver el tema del infierno, para que usted pueda ver algunos de estos versículos explicados. Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ana no tenía hijos, había prometido dedicar un hijo que Dios le diera a Dios para que fuese de él. Y entonces, cuando el hijo nace, ella dice: no voy a subir al santuario. No, ve tú, yo no voy a subir. Yo voy a subir al santuario cuando el niño sea destetado. O sea, cuando ya no le tenga que dar más el seno materno, entonces yo voy a ir y ya lo voy a dejar delante de Jehová para que se quede para siempre. ¿Qué significa para siempre? En el contexto de 1 Samuel capítulo 1, verso 22. Significa mientras tenga vida. Y así fue. Samuel se dedicó al servicio de Dios toda su vida, desde que tenía sus 2 o 3 años de edad. Aquí nos está utilizando la expresión para siempre. Hemos visto no un solo ejemplo, hemos visto varios ejemplos de la palabra de Dios que nos ayudan a tener luz de que la expresión para siempre no significa que nunca se va a acabar, sino muchas veces mientras tenga vida esa persona a la que hace alusión. Ese es el contexto, como hemos visto varias veces en las Escrituras, el uso de la expresión para siempre. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. O sea, dice Ana, ese para siempre es todos los días que viva. No estamos inventando nada. Lo está diciendo textualmente la Biblia. La Biblia está diciendo cómo utiliza Ana la expresión para siempre en el contexto de 1 Samuel capítulo 1, y dice ella: todos los días que viva. En otra ocasión, durante 10 generaciones. O sea, estamos mirando que la expresión para siempre no se utiliza en la Biblia como que nunca se va a acabar. Y es importante ver estos ejemplos para que podamos tener claridad. Pero vamos a poner un último ejemplo para que nos dé todavía un poco más de luz, que es el de Jonás. ¿Qué dice la Biblia que pasó con Jonás cuando éste evalúa su situación? Descendí a los cimientos de los montes, está contando Jonás. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Dice Jonás: para siempre la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Pero ¿cuánto tiempo fue? 3 días. Si usted nota, solo estuvo 3 días en el vientre del pez. Y a los 3 días, el pez fue y lo llevó hasta la playa. Para siempre, en el contexto de Jonás, eran 3 días. A él le parecía que eran eternos. Y así lo presenta Jonás capítulo 2, versículos. La expresión para siempre es una expresión poética que se utiliza mucho en las Escrituras, y no siempre que se utiliza está indicando un tiempo que no se acaba. Es importante ver eso en el contexto de lo que estamos viendo en el capítulo 19. Ya vamos a explicar más detalles sobre algunas expresiones en el capítulo 20. Pasamos al versículo 4 del capítulo 19. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Nuevamente aparecen en escena los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Ya los vimos en escena en los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Así que ahora, al final del libro, vuelven a aparecer en escena los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Si quiere tener detalles amplios para la identificación de quiénes son, ya lo explicamos en esos capítulos. De todas maneras, vamos a hacer un repaso. Los 24 ancianos son los santos glorificados en los lugares celestiales. Ellos tienen una representación simbólica de los redimidos y del fiel pueblo de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es como decir 12 tribus, 12 apóstoles. Ese 12 del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo, los 24, ¿cómo llegaron seres humanos al cielo? La palabra de Dios nos dice cómo llegaron al cielo seres humanos en ocasión de la resurrección de Cristo,
hubo un grupo de santos que resucitaron cuando Cristo resucitó, y Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 8, que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Ese llevó cautiva la cautividad es que Cristo llevó un trofeo de su victoria. De esos que resucitaron cuando Él resucitó, resucitaron para vida eterna. ¿Quiere más detalles? Entonces vea los capítulos 4 y 5 de este estudio de Apocalipsis. Y también menciona a los 4 seres vivientes. Son un orden exaltado de ángeles involucrados en el servicio de Dios, que conducen a la hueste angélica en la adoración y la alabanza. Los 4 seres vivientes en el libro de Ezequiel, en Apocalipsis, que aparecen en los primeros versículos, en los primeros capítulos, y ahora en estos capítulos, se refiere a seres celestiales que tienen una función directa en la adoración y la alabanza de nuestro Dios. Pasamos al versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Qué lindo, ¿verdad? La narrativa de estos 3 versículos, cómo se presenta que el Señor está haciendo justicia y hay gozo, hay alegría, se unen las voces de los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, las voces del coro celestial, y todos dicen aleluya, porque ya nuestro Dios reina. Se escucha como un estruendo de muchas aguas, porque recuerden que las aguas representan multitudes. Así que multitudes de ángeles con estos seres vivientes están diciendo aleluya a nuestro Dios. La victoria de Cristo sobre el pecado, la victoria de Cristo sobre la bestia, la victoria de Cristo sobre estos seres que se han unido en contra de Dios. La bestia, el falso profeta y el dragón. En el verso 7 sigue diciendo esta multitud: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa del Cordero? Apocalipsis, en el capítulo 21, nos dice que es la Nueva Jerusalén, que desciende como una esposa ataviada para su marido, pero es un símbolo de la salvación que van a tener los salvados en la Nueva Jerusalén. Si nosotros buscamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, vamos a encontrar varias expresiones. Usted puede buscar Ezequiel capítulo 16, Ezequiel capítulo 23, y va a encontrar cómo se presenta a Dios recogiendo a una jovencita que la habían dejado tirada, y entonces la educa, la forma, se casa con ella, y después que crece y se siente grande, abandona a su esposo y se va tras otros amantes. Dios diciendo: mira, ¿qué yo hice contigo, Israel? Te recogí, y después que ya te sentiste grande, me abandonaste a mí, te fuiste a adorar ídolos de las naciones paganas. O sea, Dios está reclamándole a su pueblo, y lo hace en el ambiente de una esposa que traiciona a su esposo. En el capítulo 23 del mismo libro aparece otra vez bajo 2 hermanas, Ahola y Aholiba, que en este caso representan a Samaria, las tribus del norte, y a Jerusalén, las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín. ¿Qué dice el Señor? Lo que hicieron estas hermanas: se fueron tras otros amantes y dejaron a Dios. Y en el Nuevo Testamento, Pablo, en el libro de Efesios, en Primera de Corintios, también utiliza expresiones que dicen que la iglesia es la esposa. Así que estamos hablando de que las bodas del Cordero en el libro de Apocalipsis es justamente el momento cuando el Señor viene a buscar a su pueblo fiel para que pueda disfrutar con él de esta celebración, de la recepción, de esta gran victoria que finalmente se conlleva. Y por eso estamos viendo aquí que se habla acerca de las bodas del Cordero. Cristo viene a buscar a su iglesia. Cristo viene a buscar a su pueblo fiel. Cristo viene a buscar a todos aquellos que han hecho pacto con él
y que han sido fieles a su servicio. Y por eso aparece la expresión las bodas del Cordero y dice su esposa, su iglesia se ha preparado. La cena de bodas también es un motivo en sus parábolas acerca del reino venidero, incluyendo la parábola de la boda del hijo del rey. Allí hay una celebración y se invitan a las personas, hay un grupo de gente que no quiso venir y se buscó a otros invitados. Y en la de las 10 vírgenes, donde se durmieron 5 y se fueron porque no estaban preparadas, pero las que entraron son las que estaban preparadas. Recuerden cómo dice el versículo, y ella se ha preparado. Entonces Pablo habla de sí mismo como comprometiendo la iglesia como una virgen pura a Cristo. Entonces, esa virgen pura que se encuentra con Cristo es la iglesia que se ha mantenido fiel a Dios, que no se ha dejado contaminar con las doctrinas. Mateo 22:2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Esa terminología del rey que hace fiesta de bodas a su hijo es el padre que está celebrando la victoria de Cristo. Así aparece ilustrado en Mateo. En 2 Corintios capítulo 11 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, como esa virgen pura que va a recibir al esposo, la iglesia fiel que no se dejó contaminar con las falsas enseñanzas. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice, muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Una virgen pura habla de una iglesia pura, una iglesia limpia, una iglesia que ha emblanquecido sus pecados en la sangre del Cordero, una iglesia que ha purificado sus pecados en la sangre de Cristo. En Apocalipsis aparecen dos mujeres, una en el capítulo 12 y otra en el capítulo 17. La del capítulo 12 representa una virgen pura y la del capítulo 17 representa una prostituta. Entonces el vestido de lino de la novia está en marcado contraste con las vestiduras de púrpura y escarlata y los adornos de oro, plata y joyas preciosas que tiene la mujer del capítulo 17. Tanto la iglesia como Babilonia están vestidas con sus acciones y caracteres. Mientras el manto de la iglesia simboliza acciones y un carácter similar al de Cristo, el manto de Babilonia simboliza acciones injustas y un carácter como el de Satanás. Dos mujeres en Apocalipsis. La del 17, por sus acciones, entonces es un carácter que está igual que el de su líder, que es Satanás. Ahora, el de la mujer del capítulo 12, vestida del sol, la luna debajo de sus pies, esta mujer representa a una iglesia pura que está reflejando el carácter de Cristo. Apocalipsis 3:18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjense cómo a través de las escrituras se nos representa las vestiduras blancas como la justicia de Cristo que cubre a aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. En Apocalipsis 6:11 nos dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hablando acerca de un grupo de personas que son los mártires de Jesús, está diciendo, se les dieron ¿qué? Vestiduras blancas. Miré después de esto, y he aquí una gran multitud, la que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta gran multitud que se ve después de los 144,000 sellados, ¿quiénes son?
los salvados de todas las edades. Esta gran multitud se está mirando como vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estas ropas blancas representan en las escrituras la justicia de Cristo. Una vez más se utiliza este símbolo. Ahora sigue diciendo, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre. Qué linda expresión. ¿Quiénes son esos? Esos son los que han salido de la gran tribulación. Son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pareciera una contradicción, porque si tú entras una ropa blanca en sangre, lo que se va es a teñir de rojo, pero esta ropa se lava en la sangre y sale con un blanco resplandeciente, porque es un símbolo, ¿verdad? El símbolo de que la sangre del Cordero es la sangre de Cristo derramó, y cuando yo acepto el sacrificio pleno y expiatorio de Cristo como bueno y válido para mi perdón y mi salvación, entonces esas vestimentas sucias, esas vestimentas de inmundicia, como la llama Isaías capítulo 64, ahora el Señor las agarra y las lava y se convierten en vestiduras blancas, con un lino fino y resplandeciente, y entonces Cristo me cubre con ese manto que representa su justicia. Y ahora cuando el Padre me mira, no ve mi vestimenta manchada de pecado, el Padre ve mi vestimenta de lino fino, blanco y resplandeciente, o sea, la justicia de Cristo cubriendo mi vida. Aleluya. Qué grande es Dios. Qué maravilloso es su amor y su misericordia. En Isaías, capítulo 61, también nos dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Si había alguna duda de qué representan las vestiduras, Isaías nos lo explica con detalle. Esas vestiduras que nos colocamos, esas vestiduras a las que hace tantas veces alusión a Apocalipsis, ¿qué representa? Vestiduras de salvación. ¿Qué más? Manto de justicia. ¿Justicia de quién? Mía, no. La justicia de Cristo que me es imputada. Así que en este versículo estamos viendo la explicación final de qué representan las vestiduras blancas. Pasamos al versículo 9 de Apocalipsis 19 que estamos estudiando. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Qué valioso, qué importante es que tú y yo seamos parte de ese grupo que la Biblia llama bienaventurados. Esta bienaventuranza es la cuarta de las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Vamos a repasar dónde están esas 7 bienaventuranzas, sin entrar en muchos detalles, solamente para que usted tenga los textos donde aparecen las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. En el capítulo 1, versículo 3, en el capítulo 14, versículo 13, en el 16, versículo 15, en el 19, 9, que es el que estamos viendo, que es la cuarta vez que aparece, pero también la vamos a ver en Apocalipsis 26, en Apocalipsis 22, 7 y en Apocalipsis 22, 14. Así que hay 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis y esta es la cuarta vez. Y aquí se aplica a los que participan de la cena de las bodas del Cordero. Y me postré a sus pies para adorar. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús.
adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este versículo lo hemos utilizado muchas veces y llegamos al capítulo donde se está utilizando el versículo. Así que Juan, lo que se postra delante del ángel que está dando estos mensajes, y entonces el ángel dice, espérate, no, yo soy un siervo igual que tú, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿A qué se refiere cuando dice el espíritu de profecía? La frase se refiere al espíritu que habla por medio de aquellos que fueron llamados a ser profetas, para declarar el mensaje que Dios les reveló y confió. La expresión, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, debe entenderse como el testimonio que Jesús llevó en su propia vida y ministerio, y por medio de aquellos que retienen el espíritu de profecía en forma similar a como lo hizo con los profetas en el Antiguo Testamento, entonces esas personas son sus siervos. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Dios va a seguir guiando a su iglesia a través del don de profecía. Siempre hubo profetas, sí. Desde el mismo Génesis encontramos registro de profetas hasta Apocalipsis, el último libro, y también nos está diciendo este texto que habrá una manifestación del don de profecía mientras la iglesia exista. Dios siempre va a guiar a su iglesia a través del don de profecía. En el contexto del libro muestra que el testimonio de Jesús tiene el propósito de mostrar las cosas que deben suceder pronto. Y esto se corrobora una vez más en Apocalipsis 22:6, cuando dice, Él me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El espíritu de profecía es el espíritu de los profetas, o sea, la conducción que hace Dios a sus profetas para que dé un mensaje a su pueblo. Esa conducción profética es lo que se llama el espíritu de profecía en el libro de Apocalipsis. En el versículo 11, pasando a este verso ahora dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Una vez más, en el verso 11, se reitera que el Señor es fiel, verdadero, justo. Qué valioso es que entendamos esto en las Escrituras. O sea, lo que Dios va a hacer, puede que algunos lo critiquen, y lo van a criticar aquellos que fueron rebeldes y que quisieron hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y dijeron, mi vida es mía, hago con ella lo que yo quiera. Tu vida no es tuya. El Señor te prestó unos años para vivir en esta tierra. Y tú quieres manejarla a tu antojo, entonces tú vas a tener las consecuencias de haber manejado 60 o 70 o 100 años a tu manera. Pero el Señor le va a corresponder con la vida eterna a todos aquellos que mostraron que esa vida que Él le prestó para vivir 60, 100 años en esta tierra, la usaron para glorificar su nombre. Entonces Él ve que esas personas están capacitados para poder recibir una vida eterna, para seguir glorificando su nombre por los siglos de los siglos sin fin, sin que nunca acabe ese tiempo. Ahí sí se aplica esa expresión. Así que la palabra de Dios aquí en Apocalipsis 19:11 nos está presentando a Cristo, pero a un Cristo victorioso que está viniendo por segunda vez. Y se ve a ese Cristo viniendo por segunda vez en un caballo blanco. Y así lo presenta. Fíjense bien que es a Cristo que se refiere, porque está diciendo, se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Así vemos a Cristo en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, viniendo en un caballo blanco, un símbolo de realeza, de victoria, de poder, de autoridad. Así se presenta a Cristo. El capítulo 12 de Daniel nos presenta a ese Cristo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo.
todos los que se hallen escritos en el libro. Qué interesante es ver cómo Daniel capítulo 12, versículo 1, nos está diciendo, en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es Cristo. Si tiene alguna duda acerca de esto, yo explico eso en el capítulo 12 de Daniel, lo puede buscar en este canal. Y usted va a ver cómo la Biblia muestra que Miguel es otro nombre que se le da a Cristo, pero especialmente se le da este nombre a Cristo cuando entra en batalla. Entonces, aquí aparece Miguel. Y ese Miguel nos está diciendo que viene a ¿qué? A libertar a tu pueblo, los que estén escritos en el libro. Así que cuando se ve a Cristo en ese caballo blanco, ¿a qué viene? A libertar a su pueblo. Es lo mismo que nos está diciendo Daniel capítulo 12, versículo 1. Pasamos al versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Aquí sigue haciendo una descripción de Cristo, de ese Cristo majestuoso, viniendo como rey. ¿Por qué se ve a Cristo yendo como rey? Aquí explica claramente. En su cabeza tenía muchas diademas, no una diadema, muchas diademas, como las que merece nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. En el griego, diadema es la corona real. Así que cuando aquí habla de diadema, está hablando de una corona real. Cristo viene como ¿qué? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene un nombre escrito que nadie puede conocer, dice el texto. ¿Cuál es ese nombre que Cristo tiene? Pablo declara que Dios exaltó en forma suprema a Cristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y que en ese nombre de Cristo se doble toda rodilla. Ese nombre solo de Cristo, este nombre especial destacaría a Cristo como el único y verdadero Rey universal. Por eso se ve a Cristo viniendo con muchas diademas. Y este versículo ha llenado de sorpresa a algunas personas. Y vamos a ver lo que describe el verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Digo que ha llenado de sorpresa a algunas personas porque muchas veces pintamos a Cristo viniendo con ropa blanca. Pero el capítulo 19 dice que él viene con una ropa roja, no una ropa blanca, porque la ropa que viene es teñida en sangre. ¿Y de qué color es la sangre? Entonces aquí estamos viendo una vestimenta roja y allí viene el nombre, el Verbo de Dios. Recuerden cómo Juan dice, el mismo autor de Apocalipsis dice en Juan 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y aquel Verbo era Dios. Y después en el 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Entonces, ¿quién es el Verbo en San Juan? Es Cristo. ¿Quién es el Verbo en Apocalipsis 19? Es Cristo. Así que aquí está hablando de este nombre de Cristo como el Verbo de Dios. Pero vamos a ver algunos detalles para entender por qué Cristo viene con una ropa roja y no con una ropa blanca, como lo describe la Biblia. Así lo dice. Cuando Él venga por segunda vez, es con una ropa roja que viene, una ropa teñida en sangre. Así es como deberíamos pintar cuando Cristo venga por segunda vez, viniendo con una ropa roja. ¿De dónde extraemos eso? Vamos a Isaías capítulo 63 para que podamos entender. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? Fíjense que se cuestiona, sí, ¿quién es el que viene? ¿Quién es el que viene de Bosra con este vestido rojo? Es el que habla en justicia y el que es grande para salvar. ¿Quién es? Es Cristo. No hay duda de que en el mismo versículo 1
está definiendo que ese que viene con un vestido rojo es Cristo, porque es el que habla en justicia, es el que viene para salvar. El grande para salvar, ¿quién es? Es Cristo Jesús. No hay dudas de que Isaías está describiendo a Cristo Jesús. Entonces se le pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido? ¿Por qué tus ropas son como del que ha pisado en lagar? Y entonces responde el verso 3. He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿Por qué es rojo el vestido? Porque él vino para pisar el lagar. Los holló con su furor y la sangre de esos que pisó salpicó sus vestidos y por eso se presenta como vestido rojo. Cristo viene a hacer justicia. Está utilizando una expresión del Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 19 está citando a Isaías capítulo 63. Dice el verso 4 para que lo entendamos todavía mejor. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. O sea, él viene a vengar a los enemigos y a justificar, a redimir, a salvar, a rescatar a sus hijos fieles. Por eso Cristo viene con un vestido rojo. Dice el versículo 6, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Derramé en tierra su sangre, esa sangre que ha manchado mis vestidos. Recuerden que es un símbolo. El vestido rojo simboliza que Cristo viene a hacer justicia y que todos aquellos que han rechazado su ofrecimiento de gracia van a tener que morir. Entonces se representa eso con una vestimenta de color rojo. El verso 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Se ve a Cristo viniendo, pero se ve a los ejércitos celestiales que vienen, estos sí, con vestidas blancas. Le siguen también en caballos. Es la expresión que aparece. Cristo viene con su vestimenta roja y todos los ejércitos celestiales vienen también en caballos como él, pero vestidos de blanco. Así lo está describiendo el versículo 14. Ahora, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí nos está dando en el versículo 15 que viene con una espada aguda. Hemos explicado el símbolo de la espada. Recuerden que es un símbolo, no es una espada literal que viene Cristo, sino que la espada es la autoridad que tiene su palabra. Cuando Cristo dijo y fue hecho, cuando él mandó y existió. Así lo presenta Colosenses a Cristo como el creador, ¿verdad? Entonces la palabra de Jesús tiene poder, tiene autoridad. Entonces la espada es la palabra de Dios que cuando da una orden se ejecuta la orden y viene justamente para pagar a cada quien conforme a sus obras. Y aquí está hablando de la obra de juicio a la que el Señor viene. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Extraordinario este verso. El poder que tiene la palabra de Dios, la autoridad que tiene la palabra de Dios. Sí, es viva y eficaz. Se compara aquí la palabra de Dios como una espada. Esa espada que sale de la boca de Jesús es la palabra de Jesús, su autoridad, su poder, que viene para ejecutar un castigo. El verso también habla de una vara de hierro. Juan evidentemente quiere mostrar que aquí está el cumplimiento de la profecía de Isaías sobre el vástago mesiánico del tronco de Isaí, que herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Es un instrumento de ¿qué? De castigo. Así que es un símbolo, la vara de hierro que aparece aquí. Los elementos indican que la venida de Cristo significa destrucción de las fuerzas del mal. Una destrucción que va a ser definitiva y final.
el Señor viene a ponerle fin al pecado, definitivamente. Apocalipsis 14, 17 nos dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Un ángel con una hoz. ¿Para qué sirve la hoz? Para cosechar el trigo, para cosechar el arroz. Entonces, está utilizando el símbolo de la hoz en Apocalipsis 14. Es un símbolo de cosecha, de simplemente darle a cada quien lo que merece. Recuerden cómo la Biblia escribe en Mateo capítulo 13, por ejemplo, son los ángeles que van a recoger la cizaña, las van a atar en manojos y las van a quemar. El trigo lo van a recoger, pero la cizaña la van a apartar y la van a atar para quemar. O sea, la cosecha de la tierra es el momento cuando Cristo venga por segunda vez a establecer su reino y a ponerle fin al pecado. ¿Y cómo se va a hacer eso? Aquí utiliza el símbolo de la espada o el símbolo de la hoz aguda con la que se hacía la cosecha del trigo o la cizaña. Entonces, seguimos con este símbolo de Apocalipsis 14, dice, y salió otro ángel del altar que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están ya maduras. Este símbolo es que llegó el tiempo de ponerle fin. Ya todos se decidieron, o en favor o en contra de Cristo, ya vamos a concluir. Mete tu hoz aguda. Llegó el tiempo de ir a buscar la cosecha. La cosecha de los hijos fieles de Dios, y los que no son trigo, que lo que son es cizaña, entonces atarlos en manojo para quemarlo. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El 14 y 19 habla del gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 20. Fue pisado el lagar de la ciudad. Fíjense cómo aquí aparece la simbología del lagar. Pero ¿qué era un lagar? Yo quiero que veamos para que podamos entender a lo que se está haciendo referencia en Apocalipsis 14 y 19. Aquí podemos mirar cómo era un lagar. Se hacía generalmente en piedra. Se tallaba en la misma piedra y entonces allí se echaban las uvas. Y la forma de ellos hacer vino era, echaban las uvas en la parte principal y entraban las personas descalzos, después de haberse lavado muy bien los pies, haberse higienizado bastante bien. Entonces entraban las personas descalzas y empezaban a pisar el lagar. Esto es el lagar. Empezaban a pisarlo. Las uvas se iban aplastando, entonces el jugo de esa uva pasaba a este primer depósito. Cuando se llenaba este primer depósito, entonces cerraban ese depósito para que siguiera para otro depósito. Y cuando este se llenaba, entonces las tapaban y se fermentaban. Una vez estaban cubiertas y fermentadas, entonces le echaban en los envases o en los odres. Y ya ese era el vino. Ese proceso es al que se está haciendo referencia en Apocalipsis 14, el lagar. Simplemente lo que está diciendo el Señor es que Él viene a pisar el lagar y que salió sangre hasta los frenos de los caballos. O sea, lo que está diciendo es el vino que salía del lagar es un símbolo de la sangre que se va a derramar en ocasión de cuando Cristo venga por segunda vez. Eso es lo que está diciendo. O sea, está hablando del lagar como la cosecha final que el Señor viene a hacer a la tierra, a pagarle a cada quien conforme a sus obras. Pasamos al verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie más tiene autoridad para usar este nombre. Ese es un nombre único de Cristo. El único que puede usar ese nombre es Cristo. Nadie más lo puede utilizar. Así que como usted ve a otros señores por ahí queriendo usar ese nombre y unos papas que permiten que le digan este tipo de cosas, es usurpando funciones de las que son únicas y exclusivas de Cristo Jesús. El verso 17. Y vi a un ángel
que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Este ángel hace un llamado, pero a las aves. ¿Y qué le dice a las aves? Vengan, congréguense a la cena de Dios. Dios va a hacer una cena del Cordero para sus hijos fieles y Dios va a hacer otra cena, pero a lo que invita a comer en esta cena es a las aves. Las aves vienen de todas partes para que puedan participar de la cena a la que el Señor les ha convocado. Estas imágenes se obtuvieron de la visión de Ezequiel de juicio sobre las naciones paganas de Gog, donde la victoria de Dios sobre las naciones paganas se presenta como una fiesta de sacrificios preparada para las aves del aire y las bestias del campo. Vamos a leerlo, como lo presenta Ezequiel, para que entendamos. Fíjense, hermanos, a través del estudio que estamos haciendo, estamos mirando cuán cargado del Antiguo Testamento está el Apocalipsis. Y por eso leemos directamente las citas directas de donde Apocalipsis está tomando estas figuras, para que nos dé un poco de luz y poder entender mucho mejor. Leamos cómo presenta Ezequiel esto de la cena de las aves. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. ¿A quién llama el Señor? Dice el versículo, a las aves, vengan, vengan para que puedan comer carne. ¿Y qué tipo de carne? Dice el verso 18 de Ezequiel 39. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de toros engordados, todos de Basán. Comer carne de fuertes, beber sangre de príncipes de la tierra. El profeta Ezequiel está hablando, citando las palabras mismas de Dios que hace este llamado. Sigue diciendo, comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. La victoria de Cristo sobre Gog se está presentando aquí y Dios convoca a las aves para que puedan venir a comer carne y beber sangre. Esa expresión de Ezequiel capítulo 39 es la que está citando el libro de Apocalipsis. Y dice el verso 20, y os saciaréis sobre mi mesa. Dios manda a las aves que vengan a cenar. Os saciaréis sobre mi mesa de caballos, de jinetes fuertes, de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Ese texto de Ezequiel 39 es al que está haciendo alusión a Apocalipsis. Apocalipsis dice, vengan las aves para que coman carne de reyes. Ya estoy en Apocalipsis, no estoy en Ezequiel. Estoy en Apocalipsis ahora, en el verso 18. Van a comer carne de reyes. ¿Carne de qué más? De capitanes, de fuertes, de caballos, de sus jinetes. Carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Exactamente la misma terminología que utiliza Ezequiel es la que está utilizando Apocalipsis. Un símbolo de la justicia de Dios, de que Dios viene a pagar a cada uno conforme a sus obras. No es literal que vienen aves y van a comerse a la gente que estén muertos. Eso no es literal, es un símbolo de la justicia de Dios, de que Dios viene a hacer justicia y va a pagar a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo es que dice la palabra del Señor que va a hacer esto? Entregar el cuerpo a las aves y los animales como comida significaba la derrota total y una humillación vergonzosa para esas naciones. Cuando se utiliza la misma expresión en Apocalipsis que la que ha utilizado Ezequiel 39, entonces lo que nos está diciendo es la victoria de Cristo sobre el dragón, sobre el falso profeta, sobre la bestia. Eso es lo que nos está diciendo esta expresión de
vengan las aves para que puedan participar de mi cena y coman de estas carnes. Ezequiel 39 termina la expresión, después del 20 que leímos, el 21 dice, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Cuando manda las aves a que vengan a la cena, ¿cómo termina la cita en el verso 21? Verán mi juicio las naciones. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Apocalipsis 19? Cuando se invita a las aves a que vengan a la cena para comer carne y beber sangre, lo mismo, van a ver que el juicio de Dios, que Dios es justo, que Dios le va a dar a cada quien conforme a sus. La mención de dos comidas en el mismo capítulo parece muy importante. Mientras los llamados a la cena de las bodas del Cordero son bienaventurados, los impenitentes son amenazados con llegar a ser la espantosa cena de las aves del cielo. Se invita a las aves a comer la carne de todos los hombres que han recibido la marca de la bestia. Todo esto, como hemos insistido, es simbólico. La lista muestra que la humanidad rebelde que se opone a Dios en la batalla final son seres humanos de todo nivel socioeconómico. El cuadro es una alusión a la escena del sexto sello. Como lo narra el sexto sello, es como va a pasar en este tiempo. ¿Cómo lo describe la palabra de Dios? Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 6. Dice, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quiénes van a estar desesperados en aquel día, cuando Dios venga a hacer juicio? Los grandes, los capitanes, los ricos, los poderosos, los que confiaron en sí mismos, los que usaron su poder para maltratar a otros, para ufanarse de otros, para vivir en deleites y en goces temporales, rechazaron toda oportunidad de salvación que el Señor les ofreció. En aquel día no podrán soportar la gloria de la venida de Cristo y van a tratar de esconderse entre las piedras, los montes. Es lo mismo que está narrando Apocalipsis 19. Las aves que vienen a comer carnes de fuertes, de príncipes, de grandes. Esto es lo que significa. De estas personas que van a estar huyendo cuando vean la gloria de la segunda venida de Cristo a la tierra. El paralelo entre los dos textos indica que la destrucción de los impíos ocurre en el contexto de la segunda venida de Cristo. Esa gran Babilonia que se presenta en Apocalipsis, el sistema religioso apóstata del fin, ahora finalmente es vencida. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y se ve a la bestia. Todavía la bestia quiere hacer guerra. ¿Y contra quién quiere hacer guerra? Contra el que monta el caballo. ¿A quién vivo montando el caballo? A Cristo, con los ejércitos celestiales. Todavía se ve una batalla final. Se reúnen para la batalla final, la batalla del Armagedón. Ese Armagedón del que habla la Biblia, que es la última batalla entre el bien y el mal, en su primera fase en ocasión de la segunda venida de Cristo, en su segunda fase después del milenio bíblico que vamos a estudiar en el próximo capítulo. Así que es esa confederación que ahora se vuelve contra el Cordero. Dice el verso 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Fíjense que aquí habla de la bestia. Estamos remontándonos ahora al capítulo 13, versos 1 al 10. Capítulo 13 nos habla de la primera bestia que representa al papado. Y ya estudiamos eso. Si quieres recordarlo, vaya al capítulo 13 y busque esa fase de la primera bestia del capítulo 13, los versos 1 al 10. Y entonces dice también el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta?
es la segunda bestia que está de los versos 11 al 18 de Apocalipsis 13. ¿Y por qué sabemos que ese falso profeta que narra aquí se refiere a la segunda bestia? Porque la terminología de lo que está diciendo que es el falso profeta son las mismas cosas que dice que iba a ser esa segunda bestia que tenía cuernos como cordero, pero que hablaba como dragón. ¿Cuáles son? Señales para engañar a los reyes de la tierra. Señales para que la gente reciba la marca de la bestia y adore a la imagen de la bestia. Entonces, es exactamente la segunda bestia. Lo que está narrando Apocalipsis 19:20 son las consecuencias para la primera bestia y para la segunda bestia. O sea, para el papado, para el protestantismo apóstata que está siendo representado aquí como el falso profeta. Ese protestantismo que tristemente apostató de la verdad de Dios y se mantuvo unida con la iglesia madre en las doctrinas principales de la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, contrariando lo que dice Jehová en su palabra. Estos dos fueron lanzados vivos entre un lago de fuego que arde con azufre. Ya explicaremos esa simbología en el próximo capítulo 20. Así que el falso profeta es una nueva designación para la bestia de la tierra de Apocalipsis 13:11 en adelante. En Apocalipsis 13:4, los adoradores de la bestia preguntan, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 19 proporciona la respuesta. ¿Quién podrá luchar contra la bestia? Cristo, el Cordero y el Guerrero. El que viene sobre un caballo blanco con vestimentas rojas y todo el ejército celestial montados en caballos con ropas de lino blanco. Ese Cristo es el que va a poder luchar contra ella. Él derrota totalmente a la bestia, al falso profeta, al dragón, a los que juntos son arrojados dentro del lago de fuego y azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, de la boca del que estaba montado en el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Sigue la simbología de las aves en el verso 21. Cristo viene a libertar a su pueblo y todo aquel que rechazó su ofrecimiento de gracia tendrá que sufrir las consecuencias por su pecado. El lago de fuego que menciona aquí también es mencionado en el capítulo 20 y lo vamos a ver con detalles allí para que podamos ampliar ese tema. Quiero finalizar con lo que decía Apocalipsis 17, verso 14. Todo este grupo que se une contra Dios, dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Fíjense cómo lo mismo que citamos en el capítulo 19 lo dice antes ya el capítulo 17. Cristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y lo que me encanta de este versículo es que dice que los que están con Él son llamados, son elegidos y son fieles. La invitación hoy es a que tú y yo podamos ser, ya que hemos sido llamados por Dios, podamos ser elegidos y fieles. Si somos fieles, entonces el Señor nos va a recibir como la esposa del Cordero. Y vamos a poder participar de la cena de las bodas del Cordero. En una gran mesa que tendrá kilómetros y kilómetros de longitud. Y todos los salvados sentados junto a esa mesa y Cristo oficiando esa gran cena, donde todos los salvados celebraremos la victoria de Cristo y la victoria de cada uno de nosotros sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte. Mis amados, nada en esta tierra tiene más valor que la salvación que Cristo. Todo lo que este mundo puede ofrecer es pasajero. Cuando nos hemos extraviado en el pecado, hemos visto cualquier situación de maldad, nos damos cuenta que todo es vanidad, como dijo Salomón. Probó todo y terminó diciendo, todo es vanidad. Y es así, todo es vanidad. Lo único verdadero es servir a Cristo, es aceptar su ofrecimiento de gracia.
Lo único auténtico y real es que tú aceptes a Cristo como Señor y Salvador y te prepares para ser participante de la cena de las bodas del Cordero. Que Dios te bendiga.